Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar la sesión de tutoría en microeconomía, que es la primera materia que tenemos para el día de hoy. Después de esta tenemos la parte de contabilidad 1, que vamos a estar viendo algunos temas subsecuentes que obviamente ya se tenían planteados anteriormente. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor externelo. La información obviamente ya está cargada en su Classroom. No sé si te hayan tenido el tiempo necesario para leerlo, para dar una revisada. Si tienen alguna pregunta, por favor háganmelo saber. Por el momento les voy a compartir pantalla para seguir viendo la información, que como les repito ya está cargada en su Classroom para cualquier duda o comentario. Ok, anteriormente vimos aspectos generales de la microeconomía. Vimos algunas pequeñas definiciones. Vimos que realmente platicamos en cuestión de que la economía obviamente existe desde un periodo histórico, desde aproximadamente desde el siglo XVIII, pero pues aún con anterioridad normalmente ya se venía practicando, pues obviamente no se tenían las bases asentadas científicamente, pero a raíz de la cuestión de Adam Smith, a raíz de los estudios de Adam Smith, obviamente pues asentaron las bases tanto de la economía, microeconomía y macroeconomía. También vimos la cuestión de los análisis en los que se centran los bienes, los precios, todo lo que se centra en la cuestión microeconómica, que les repito, eran los bienes, los precios, los mercados, los agentes económicos. Vimos también los factores que lo integran, tanto la teoría del consumidor como la teoría del productor y las diferentes estructuras del mercado. Platicamos un poquito a grandes rasgos de la teoría del consumidor, después la vamos a ver un poquito más a fondo. Y hay también platicamos algunos principales conceptos, como son las preferencias del consumidor, las restricciones presupuestarias, la función de utilidad, que es algo muy importante también, y de la cuestión de que Adam Smith y obviamente entró en discrepancia David Ricardo, que es otro economista un poquito más moderno, en la cuestión de la utilidad de algún producto o algún servicio también. Vimos las curvas de indiferencia y los tipos de bienes, platicamos un poquito de eso. También hablamos de la cuestión de la teoría del productor, dentro de la parte de microeconomía, que obviamente pues va a estudiar cómo combinar y sacar mejor provecho la cuestión de los factores productivos, obviamente de forma más eficiente. Platicábamos también de la eficiencia económica. De hecho, hasta esta información fue que les compartí la sesión anterior. Y platicábamos la cuestión de que qué era mejor, si ser eficaz o ser eficientes. Vimos algunas diferencias respecto a esa comparativa. Entonces, igual lo aplicamos, igual lo podíamos aplicar directamente a la economía, directamente al ámbito profesional o al ámbito personal. Y obviamente la cuestión o el objetivo primordial pues obviamente de la economía, de sacar una eficiencia, pues más que nada es producir más con menos. Esa es la cuestión, esa es la eficiencia económica, utilizar adecuadamente todos los recursos productivos para satisfacer las necesidades de un mercado. Obviamente hay necesidades y deseos ilimitados, pero hay que tratar de satisfacer la demanda mediante una oferta y tratar de encontrar un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, obviamente para ser competitivos dentro de esa estructura de mercado a la cual nos vamos a dirigir. Obviamente nos decía la eficiencia que un sistema económico es más eficiente que otro, dice en términos relativos,
si provee más bienes y servicios para la sociedad utilizando los mismos recursos económicos. Entonces, puede haber 2, 3, 4 empresas con los mismos recursos, pero ahí va, en este caso va a ser mejor, va a ser más redituable, va a ser más eficiente aquella que con los mismos recursos, obviamente, satisfaga mejor las necesidades del mercado. Les decía, puede haber 1, 2, 3, 4 empresas con los mismos recursos, pero cada quien producir diferente. Entonces, aquí la cuestión, el objetivo primordial es de saber cuál es el tipo de producto, algún bien, un servicio que realmente satisfaga la demanda de un mercado al cual estamos atacados, al cual estamos enfocados, para que obviamente nosotros seamos líderes de ese mercado. Entonces ahí va a radicar la eficiencia económica. Con los mismos recursos, obviamente vamos a producir más con menos también. Es la intención, producir más con menos siempre para tener más utilidad, pero con los mismos recursos. Esta cuestión, que es lo que adjudica cada una de las empresas, lograr la satisfacción plena de nuestro consumidor, del consumidor que esté involucrado dentro de ese mercado al que nosotros estemos enfocados también. Algunos principales conceptos referente a esta cuestión de la teoría de la producción son la función de la producción, obviamente, la maximización de los beneficios y las curvas de los costes. ¿A qué se refiere con la cuestión de función de producción? Nos dice que en economía la función de producción representa la máxima cantidad que se puede producir de un bien con unos recursos. La función de producción de un productor relaciona la cantidad usada de factores de producción con la producción obtenida gracias a ella. El productor puede ser una economía, un sector productivo o una determinada industria. Entonces, obviamente, en esta, en esta parte de la función de la producción, función de producción, pues obviamente va a representar a la máxima cantidad que se puede producir de un bien con unos recursos. O sea, hace con una pequeña parte de recursos, como les venía diciendo y soy retirativo en eso, producir más con menos. Obviamente, con los mismos recursos, tratar de producir más, tratar de ser más oferente en un mercado para lograr satisfacer la demanda de dicho mercado también. Obviamente se va a relacionar la cuestión de producción, obviamente la relacionamos directamente con los factores de la producción también. Y obviamente necesitamos esos factores de producción que obviamente va a ser una transformación para dar un producto terminado. En la cuestión de la maximización de los beneficios, nos dice que en la producción se toman las decisiones de cuánto producir, de tal forma que dado el precio vigente en el mercado y teniendo en cuenta sus costos de producción, el beneficio que obtenga sea el máximo posible. Aquí en esta cuestión, obviamente, una vez que tengamos ya el producto terminado, una vez que ya tengamos el mercado al cual nos vamos a ir enfocando, obviamente vamos a tratar de que los costos sean los menores posibles para poder buscar la eficiencia dentro de ese mismo mercado, o sea, maximizar nuestros beneficios. La mayoría de las empresas es lo que busca, reducción de costos para obtener una mayor utilidad, seguir manteniendo el mismo precio, esa puede ser una opción. La otra opción de que nosotros podemos maximizar los beneficios, maximizar nuestra capital de trabajo, sería en la cuestión de seguir manteniendo los mismos costos y seguir manteniendo la misma oferta de mercado, y para que en dicho momento a lo mejor podamos jugar un poquito con la cuestión de oferta y demanda, reducir el precio para tratar de aumentar la demanda del mercado. Por lo tanto, ¿qué ocasionaría esto? Pues incremento de la demanda, obviamente tendríamos mucho más, más venta, produciríamos más también, pero tendríamos más venta y obviamente de esa manera vamos a maximizar la cuestión
de los ingresos dentro de nuestra misma empresa. Entonces, es la misma cuestión. Obviamente tenemos que hacer más con menos. Es decir, que la decisión de cuánto producir se desprende de tratar de maximizar. O sea, el beneficio va a ser igual a los ingresos totales menos los costos totales. Entonces, esa va a ser la cuestión de que debemos centrarnos al momento que nosotros vamos a maximizar los beneficios de nuestra empresa. Ingresos totales menos costos totales nos va a dar el beneficio total. Y si los beneficios son máximos, cuando se alcanza la máxima diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Otra descripción y otra definición que también tenemos que abarcar aquí en la cuestión de la teoría del productor es la curva de costos. Nos dice que en economía una curva de costos es una gráfica de los costos de producción como una función de la cantidad total producida. En una economía de mercado libre, las empresas productivamente eficientes usan estas curvas para encontrar el punto óptimo de producción, minimizar los costos, y las enfocadas a la maximización de ganancias pueden utilizarlas para decidir en este caso, para decidir las cantidades de salida para alcanzar dichos objetivos. Existen varios tipos de curvas de costos, obviamente todas relacionadas una con otra, incluyendo las curvas de costos totales y promedio hasta las marginales, por cada unidad adicional, que son iguales al diferencial de las curvas de costo total. Algunas se pueden aplicar en el corto plazo y otras en el largo plazo. ¿Qué es lo que pasa normalmente en las empresas? Obviamente, como vimos, la cuestión de maximización de beneficios tiene que ver directamente en la cuestión de los costos. Al momento que ese beneficio se desplaza, si lo queremos ver de cierta forma en un eje cartesiano, en un plano cartesiano, obviamente tiende la cuestión de la curva de costos, dependiendo de la situación, puede incrementar o puede decrementar. Entonces aquí, como lo vimos, obviamente si minimizamos los costos de un artículo, pues obviamente automáticamente la maximización de las ganancias pues es más redituable. Y esa maximización, como nos dice aquí la definición, dice, pueden ser utilizadas para decidir las cantidades de salida para alcanzar dichos objetivos. Todas las empresas, y más en cuestión de ventas, en ese ámbito, tenemos o se tiene en determinado momento pues que alcanzar algunos objetivos. Entonces, simplemente hay que llegarle al numerito. ¿Cómo lo logremos? Mientras sean cuestiones pues legales, estrategias competitivas, adelante, no importa, la empresa dice siempre y cuando pues me llegue ese numerito, debemos de completar la meta, debemos de completar el objetivo. Entonces, una de las cuestiones a analizar es la minimización de costos. Minimizar los costos automáticamente nos va a dar una maximización de ganancias, una maximización de utilidades, y esas utilidades las podemos volver a reinvertir dentro de del mismo capital de trabajo para producir más, o en determinado momento voltear a otro perfil, innovar o incentivar a realizar nuevas inversiones. De esa otra manera, pues obviamente también podemos maximizar nuestras ganancias. Ok, chicos, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, algún comentario. Veo que ya están conectados algunos de ustedes, Luz Elena, Judith, Jocelyn también. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No sé si han checado la información que les subí al Classroom. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, vi la información y estuve leyendo y no, hasta que no tengo ninguna duda, gracias. Muchas gracias a ti.
Judith, ¿tienes alguna duda, algún comentario? No sé si ya has leído la parte de la información que les proporcioné en Classroom. No, no tengo ninguna duda. Ok, gracias, Judith. Luz Elena, ¿tienes algún comentario, alguna duda? Buenas, Buenas tardes. buenas tardes y no ninguno. Ok, muchas gracias. Ok, otra pregunta. Anteriormente creo que nomás se había conectado Jocelyn. Ya está Luz Elena y ya está Judith. ¿Algún problema, algún inconveniente con el horario, chicas? Si tienen disponibilidad o les afecta, no sé si están trabajando, si laboran en este horario. Pues ¿Tienes algún problema con el horario, Judith? ¿O no hay ningún inconveniente en ese aspecto? no, ninguno. Ok, entonces así lo dejamos establecido. Luz, ¿tienes algún problema con el horario? No, así está bien. Ok, bueno, muchas gracias, chicas. Gracias por conectarse. Vamos a continuar, si no hay dudas, si no tienen ningún comentario, entonces vamos a continuar. Entonces estábamos viendo la cuestión de la curva de los costos. También hay otra cosa muy importante dentro de la microeconomía y estudia esa parte que es muy importante, obviamente, dentro de todos los mercados, que es la estructura de mercado, cómo está compuesto el mercado. Nos dice que la estructura de mercado describe el estado de un mercado con respecto a los oferentes y a los demandantes del mismo. Dentro de un mercado, obviamente, hay oferentes y hay demandantes también, y es muy importante conocer ir estudiando también, ir analizando los comportamientos de cada una de esas partes. ¿Por qué? Porque en determinado momento, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos son nuestros consumidores. Hay que conocer sus gustos, sus deseos, realmente si nuestro producto en determinado momento está satisfaciendo sus necesidades o realmente hay que cambiar, porque si hay empresas ya establecidas, llega una empresa nueva y ofrece algo muy diferente y le es grato al consumidor, pues obviamente va en determinado momento pues va a cambiar o va a voltear su vista y pues también su poder adquisitivo hacia un nuevo oferente. Entonces hay que cuidar mucho esa cuestión tanto de la oferta como de la demanda dentro de un mercado, dentro de una estructura de mercado. Las principales formas de la estructura del mercado, la primera de ellas es el modelo de competencia perfecta. Después tenemos una competencia imperfecta, monopolio, oligopolio y una competencia monopolística. Ahorita vamos a ver un poquito más a grandes rasgos a qué se refiere cada una de ellas. Nos dice la competencia perfecta. Hay muchos vendedores y muchos compradores donde tanto las empresas como los consumidores son demasiado pequeños para influir en el precio. Dice, las empresas por sí solas no pueden determinar el precio. El precio mismo se debe determinar en función de la relación que existe entre la demanda y la oferta. Entonces aquí, obviamente, nadie controla la cuestión del mercado, no hay una empresa que abarque el mercado y que ella sea imperativa en las decisiones tanto de la oferta como la demanda y los precios, que es muy importante dentro de un mercado, una estructura del mercado también. Obviamente aquí hay muchos vendedores, como nos dice la descripción, y hay muchos compradores también. Entonces, nos dice que una cosa muy importante, dice, las empresas como los consumidores son demasiado pequeños para influir en el precio. Entonces, no hay
una empresa realmente que digamos, este es el monstruo de este mercado, ¿no? Simplemente existe la cuestión de competitividad y obviamente dice que las empresas por sí solas no pueden determinar el precio, sino que el precio lo determina el mercado, obviamente dependiendo de la demanda y de la oferta del mismo, lo que podamos ofrecer como empresas y lo que los usuarios estén destinados o estén de acuerdo a comprar a un determinado precio. Entonces ahí debemos de encontrar, y es muy importante la cuestión del equilibrio, brindar un precio equitativo, concordente, que el mercado realmente esté dispuesto a pagar y obviamente en la empresa esté dispuesta a cubrir esa demanda que está obviamente surtiendo efecto dentro de un mercado. Entonces a eso se refiere la competencia perfecta. Pero por otro lado existe la competencia imperfecta. ¿A qué se refiere esta cuestión? Nos dice que las empresas ya no son en este caso precio aceptantes, ya no aceptan precios, dice, sino en general ellas determinan e imponen el precio al mercado. Dice, las mismas empresas impiden la entrada de otros productores al mercado. Dice, diferenciación de los bienes. Es decir, que no necesariamente deben ser homogéneos. Las empresas pueden diferenciar sus productos, mejorar la calidad, comercializar de manera más agresiva, etcétera, etcétera. Entonces, aquí obviamente, en la competencia perfecta, obviamente se regían bajo la demanda y oferta del mercado. En la competencia imperfecta, las empresas obviamente ya no aceptan un precio de que lo ponga el mercado estipulado como tal, sino que ellas tratan de imponer el precio en el mercado. Obviamente van a formar un núcleo, un grupo de empresas, van a empezar a manipular y van a empezar a ejercer poder sobre el mercado, obviamente donde están compitiendo y donde ellas mismas están eh, fluctuando sus productos y por lo tanto, entonces no van a dejar que otras empresas se apoderen o entren nada más de buenas a primeras al mismo mercado que ellos ya, pues ya pusieron sus propias reglas. Es como pues, cuando se junta un grupito de amigos, a lo mejor porque ya se conocen en el salón de clases y tienen sus reuniones, etcétera, etcétera, llega alguien nuevo al salón de clases, ¿qué es lo que pasa? Pues para empezar, pues le van a impedir la entrada. ¿Por qué? Porque pues ellos ya tienen sus reglas establecidas, ya se conocen y no le van a permitir la entrada muy fácilmente a alguien extraño o a alguien nuevo. Igual pasa en la competencia perfecta. Aquí, en ellas mismas, en su misma relación, hacen cálculos y ellas mismas hacen sus propias estrategias y que eso es lo que ellas pueden mejorar dentro de ese mismo mercado, pues obviamente lo que tratan de hacer es diferenciar sus productos, que los productos no sean iguales a su competencia, mejorar la cuestión de calidad y comerciar de un poquito de manera más agresiva. Un claro ejemplo de esta competencia imperfecta lo tuvimos aquí en México, en la cuestión de las televisoras. No sé si ustedes recuerden, tanto Televisa como TV Azteca, pues eran las únicas televisoras. Antes Televisa ejercía un monopolio, y ahorita vamos a ver qué es la cuestión ese de monopolio. Pero de una vez que llegó TV Azteca, ¿qué es lo que pasaba? Pues se convirtió en ser un mercado estructurado monopolísticamente, pues se convirtió en una cuestión de competencia imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Porque eran las dos, obviamente, las dos televisoras que controlaban el mercado mexicano, no dejaban que entrara nadie más en ese aspecto. Ellos controlaban, ellos decidían qué información podían pasar, obviamente qué comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un ejemplo vivo de lo que se manejaba anteriormente la competencia imperfecta. Hoy en día ya no se maneja así, ya hay mucho más, obviamente, televisoras que están en juego dentro de un mercado competitivo y hay televisoras americanas, ya hay más televisoras locales mexicanas. Entonces, Multimedios también en su momento entró a la repartida del pastel y pues muchas otras, Imagen, TV, hoy en día tiene varias cuestiones, varios programas y varias, obviamente, transmisiones a raíz de la cuestión
de la señal digital, pues hay muchas empresas que han volteado a ver a la parte de la televisiva, de la televisión, y eso es muy importante. De otros países, pues obviamente también tenemos cadenas de deportes como ESPN y Fox Sports, que obviamente ya se deslindan un poquito y sacan de la cuestión redituable de esa parte de estar nada más compartiendo, pues nada más cambiándole los mismos canales como lo hacíamos anteriormente. Entonces, eso es un claro ejemplo de la competencia imperfecta. Otra estructura del mercado es el monopolio. ¿A qué nos referimos con monopolio? Nos dice que es una industria de un bien que no tiene sustitutos cercanos y si existe una barrera que impide la entrada de nuevas empresas, hay impedimentos legales o naturales que protegen a la empresa de la competencia de nuevos participantes. Y si una empresa tiene poder de mercado cuando tiene algún control sobre el precio de su producto, es decir, cuando puede elevar el precio de su producto sin perder toda la demanda. Entonces, hoy en día es muy vago que exista una estructura del mercado como tal monopolística. ¿Por qué? Porque vivimos ya en un mundo globalizado donde obviamente todas las empresas tratan de obtener ganancias, tratan de que sus empresas sean rentables, de tener redituabilidad, y hay empresas extranjeras que invierten en otros países. Obviamente traen su manufactura y el mismo país por situaciones económicas, que es lo que pasa, pues aceptan muchas veces empresas con la condición de que generen empleo también y que vengan a desarrollar infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, un claro ejemplo de esta cuestión del monopolio lo vivíamos anteriormente aquí en México. Hoy ya no es monopolio con Telmex, con la cuestión de telefonía. ¿Qué es lo que pasaba con Telmex? No sé si algunas de ustedes recuerde qué es lo que pasaba con Telmex. Normalmente ellos regían el mercado, no dejaban que ninguna otra empresa que brindara los servicios de telefonía pues pudiera entrar al mercado en determinado momento. En su momento quiso entrar AT&T como telefonía local, estoy hablando, telefonía de casa. En su momento también quiso entrar a Avantel, pero a raíz de la descentralización de la empresa, anteriormente Teléfonos de México, por eso se denomina así, porque pues era del país, era una empresa en la cuestión centralizada, dependía del país, por eso eran Teléfonos de México. Los postes eran pues, del país, de México, el cableado, etcétera, etcétera. Y Carlos Salinas de Gortari pues la descentralizó, ya es un órgano, o sea, ya la vendió en pocas palabras. ¿Qué fue lo que hizo? Pues la dividió en acciones. Dijo, ok, Teléfonos de México pues es de los mexicanos, entonces cada mexicano debe tener por lo menos una acción de Teléfonos de México. Entonces esa fue la jugarreta de Carlos Salinas de Gortari. Después vino una persona y empezó a comprar acciones. De hecho, no sé si por ahí alguna vez han visto en el periódico o en una publicidad donde dice se compran acciones Telmex. Pues eso es lo que realmente pasó. Dividió en muchas acciones Telmex, Carlos Salinas de Gortari, las sacó al mercado, obviamente, una persona las compró y después, pues obviamente el dueño es el que tuvo más acciones de Telmex, y en este caso hoy en día el dueño de Telmex es Carlos Slim. Entonces, ¿qué pasó con esto? Deslindó un monopolio, no dejaba entrar empresas extranjeras a la competitividad de la telefonía. Venía alguna empresa y decía, ok, pues yo quiero establecer en México como una empresa de telefonía. Ok, perfecto, pues puedes utilizar los postes y los cables, pero no vas a pagar renta. Es como si los postes son del país, son de México. Pues sí, anteriormente sí, pero como ya sí se privatizó Telmex, pues ahora los postes pasan a ser propiedad de Telmex. Entonces, pues ya no, Telmex no era de los mexicanos. Obviamente Telmex ya tenía dueño, ya tenía voz y voto, en este caso como una institución privada. Entonces, pues no les convenía a las empresas extranjeras venir y obviamente entrar con
un plan o paquetes competitivos, porque obviamente tenían la principal competencia que era Telmex, y aparte pagar renta por estar utilizando la infraestructura para que les sirviera en este caso para brindar el servicio de telefonía. Entonces, por eso en su momento AT&T declinó esa cuestión de la telefonía en el mercado, por lo menos en la cuestión de hogar, y también Avantel en su momento también pues se deslindó de esas cuestiones. Entonces, existía un monopolio, ya después con las reformas en comunicaciones y todas esas cuestiones, pues fueron cambiando las situaciones. Pero no sin antes hubo alguien que sí entró a romper esa cuestión del monopolio del mercado. No sé si alguna de ustedes recuerda quién después de Telmex nos brindaba esa oportunidad de tener teléfono y decimos, ok, ya no nada más existe Telmex en el mercado, ya existe otra compañía. No sé si alguna de ustedes recuerda quién fue. ¿Ninguna recuerda quién fue la que vino a romper ese monopolio dentro de un mercado en telefonía en México? Ah, No, yo no. ¿no? ¿Nadie? De hecho, esa empresa le brindaba el soporte técnico en su momento a los radiocelulares, a Nextel. ¿Telcel? ¿Mande? ¿Telcel? No, Telcel no. Telcel se quedaba como, ha existido muchos años Telcel. Ah, ok. No es Nextel. Nextel, o sea, esa empresa le brindaba el soporte a Nextel en su momento. Acuérdense que Nextel tuvo eh, pues un auge, un boom dentro del mercado en telefonía, pero telefonía celular, pero pues después cayó. Entonces, la empresa que vino a dar un par de aguas en la cuestión de la telefonía del hogar se llama Axtel. No sé si se recuerdan que eran como un androidcito, un robotito con una antenita. Entonces, por eso tenía los mismos colores de Nextel, que eran blanco y guinda. Entonces, Axtel brindaba en su momento toda la red de la cuestión satelital, toda la infraestructura en sistemas, le brindaba el soporte técnico a Nextel. Después, obviamente, pues dijo, ¿sabes qué? Me interesa a mí mejor abarcar en la cuestión de telefonía de hogar, y empezó a brindar la cuestión de telefonía del hogar, y pues no tenía que pagar renta por los postes porque realmente no utilizaba los postes de Telmex. Entonces fue de los primeros que obviamente se independizó de esa cuestión monopolística de Telmex. Ya a partir de ahí, pues obviamente se hicieron reformas en la cuestión de telecomunicaciones, en la cuestión de televisivas, radiocomunicaciones, telefonía celular, telefonía de casa, etcétera, etcétera, y empezaron pues obviamente a venir a invertiros ahora sí mucho más empresas, como Movistar también en su momento, obviamente compró algunas telefonías regionales, y pues obviamente se conjugó como Movistar, es una empresa española. Telcel, pues obviamente siempre, Telcel de hecho tiene existiendo desde hace muchísimos años. Lo que pasó, pues simplemente se hizo más fuerte, y etcétera, etcétera. En su momento llegó Pegaso también como telefonía celular en ese aspecto, y pues ya hoy en día, pues ya podemos escoger dentro de muchas empresas que tenemos que nos brindan tanto telefonía celular como internet, como cuestión de telefonía de casa, Easy, Telmex, Axtel, y etcétera, etcétera. Entonces, gracias a esa parte, obviamente, cuando una empresa llega y rompe la cuestión del monopolio, pues va a originar cambios en ese aspecto. Entonces, los cambios en esa cuestión son buenos. ¿Por qué? Porque obligan a las empresas a brindar un precio competitivo y dar mejor calidad al servicio, o en este caso, si están vendiendo un producto o un bien, obviamente les obliga a dar un mejor servicio en ese sentido. Entonces, esa es una pequeña remembranza de un tipo de monopolio que en su momento llegó a ejercer Telmex dentro de la telefonía en México. Tenemos otra estructura de mercado que es el oligopolio. Obviamente de ese también
pues existen muy pocas empresas. Nos dice que el producto puede estar o no diferenciado. Lo que importa es que solo unas cuantas de ellas producen la mayor parte o toda la producción. Dice, cada organización tiene una influencia considerable en el precio y debe tener en cuenta la reacción de las demás. Las empresas obtienen beneficios a largo plazo porque hay barreras de entradas que impiden el ingreso de otras al mercado. Dice, cualquier medida que se adopte repercutirá en las empresas competidoras y sus probables decisiones. Una empresa fija el precio o la cantidad producida en función a las estrategias de sus competidores. Entonces, existen empresas, muy pocas empresas en base a esta estructura o mercados en la cuestión del oligopolio. Entonces, el producto puede estar o no diferenciado, pueden ofrecer el mismo producto, de hecho, lo que importa es que solo unas cuantas de ellas van a producir lo que se vende en el mercado. Se pueden comprar entre sí, pero pues por esa misma razón, por esa misma índole, es el mismo producto dentro del mercado. Ofrecen exactamente lo mismo. Obviamente va a variar la cuestión del precio y pues obviamente dependiendo lo que ofrezca uno, pues puede ofrecer otro y jugar una cuestión bajo el precio, aumenta el precio, pues dependiendo también de la oferta y la demanda que haya y que existe dentro de ese mercado competitivo. Tenemos otra estructura de mercado que es la competencia monopolística. Y si hay muchas empresas y no está limitada la entrada. Se trata de un bien diferenciado en aspectos no sustantivos del producto, pero que lo hacen únicos. Cada empresa vende una marca o versión del producto que se diferencia por su calidad, su apariencia o su popularidad, y cada una es la única productora de su propia marca. El grado de poder de monopolio que tenga la empresa depende del éxito en la diferenciación de su producto con respecto al de sus competidores. Es importante la conducta del consumidor, debido a que cada empresa se enfrenta a una curva de demanda dependiente negativa, es decir, que a medida que el precio baja, aumenta la cantidad demandada. Tiene que elegir el precio y la cantidad que va a producir. Dice, como existen muchas empresas, si una de ellas cambia su precio, no tendrá efecto sobre el resto de las empresas del mercado, dado que representa una parte pequeña del mercado. En este mercado no hay sustitutos perfectos para los productos. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario respecto a lo que hemos estado platicando, chicas. La última no la entendí muy bien. Ok, la cuestión de, ahorita se los vuelvo a compartir. La cuestión de la competencia monopolística. Entonces, ¿qué nos dice? Obviamente no hay sustantivos en el producto, no se diferencian, pueden vender exactamente el mismo mercado, puede vender el mismo producto. Existen varias empresas, pero ellas en determinado momento van a ser independientes de poner un precio y que a la otra pues no le va a importar. No es como hoy, por decir que a lo mejor Soriana dice, yo te pongo el kilo de tomate a 10 pesos y dice a lo mejor HB, ok, pues no me importa, mi producto yo lo sigo dando a 20 pesos, es igual tomate. Ahí va a depender muchas veces del cliente, de consumidor, qué empresa va a elegir. O sea, ofrecen tomate también, Soriana ofrece tomate, HB ofrece tomate, en la frontera Esmar ofrece tomate, entonces pues no les va a importar. En determinado momento el cliente, el consumidor va a comprar donde mejor le plazca a ellos van a gastar su dinero donde mejor les parezca por diversas situaciones. Entonces, obviamente también nos dice aquí que qué es lo que va a pasar o cuál es la tendencia, que si baja el precio, pues obviamente va a aumentar la demanda. Como en todos lados baja el precio,
pues obviamente se puede vender más, más producto. Pero va a depender, obviamente, de en qué condiciones esté registrada esa cuestión en el mercado. No porque baje el precio quiere decir que los consumidores vayan a ir directamente a ellos. A lo mejor si les gusta el establecimiento, a lo mejor no les gusta, o a lo mejor no se sienten, por más que baje, a lo mejor muchas veces Soriana el precio de algún producto. Si H-E-B tiene el mismo producto, pues obviamente hay consumidores que dicen, no, yo me quedo con Soriana porque no me gusta, perdón, yo me quedo con H-E-B porque no me gusta ir a Soriana. O viceversa también en determinado momento. A eso se refiere la cuestión de ese mercado. Ok, sí, ya entendí, gracias. Ok, gracias a ti, Jocelyn. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿Algún comentario? Ok, entonces vamos a dar por terminada esta sesión. Ahorita nos vemos en la segunda sesión, que es de contabilidad 1, y ahorita les mando el link de esta nueva sesión. Se lo voy a mandar por Classroom para que estén pendientes. Y ahorita nos vemos en un ratito más. Muchas gracias por su atención, chicas. Gracias. Gracias.